La fantasía militar del apocalipsis zombie siempre se ve igual. Helicópteros sobrevolando la ciudad. Columnas de tanques entrando por avenidas vacías. Soldados con visores nocturnos limpiando calles. Bases fortificadas. Bombardeos precisos. Disciplina, orden, bandera. Y al final, una conclusión tranquilizadora. Si algo así ocurriera de verdad, el ejército lo resolvería. Esa es la mentira. No porque los soldados sean incompetentes. No porque los tanques no sirvan. No porque las armas modernas no puedan destruir un cuerpo. El ejército pierde en un apocalipsis zombie por una razón mucho más inquietante. Porque está diseñado para pelear guerras. Y el apocalipsis zombie no es una guerra. Es el colapso simultáneo de la biología, la logística, la política, la información, la moral y el tiempo. Un ejército puede destruir a miles de enemigos si sabe dónde están, quiénes son, qué quieren, cómo se mueven y qué líneas sostienen su avance. Pero los zombies no respetan líneas, no respetan tratados, no respetan horarios, no respetan la diferencia entre civil y combatiente. Y sobre todo, no respetan la estructura que sostiene al propio ejército. Esa es la clave. El ejército no cae solo porque los zombies muerdan soldados. Cae porque el mundo que hace posible al ejército empieza a morir al mismo tiempo. Así que vamos a desmontar la fantasía desde el principio. Y cuando terminemos, vas a entender por qué, en cuanto el brote supera cierto punto, los ejércitos casi siempre pierden. No de inmediato, no en un día, no en una sola batalla. Pierden por agotamiento sistémico. Todo empieza con una ventaja real. Y eso es importante decirlo. Sí, el ejército ganaría las primeras horas. Sí, probablemente las primeras batallas serían masacres. Sí, una unidad entrenada, con munición, comunicaciones y campo abierto. Podría destruir cientos o miles de infectados sin demasiada dificultad. Un zombie individual es un enemigo mediocre. No usa cobertura. No se repliega. No dispara. No coordina. No improvisa. No entiende táctica. No teme a la muerte porque ya está muerto. En un campo despejado, una ametralladora convierte una horda en carne rota en cuestión de minutos. Por eso la gente subestima el problema. Confunden capacidad de matar con capacidad de ganar. Y no es lo mismo. Porque una guerra no la gana quien mata más en la primera hora. La gana quien puede seguir peleando en la hora 100, en el día 10, en la semana 6, en el mes 3. Y ahí es donde el ejército empieza a perder. La primera razón es la más simple y la más brutal. El enemigo crece con tus fallos. Un ejército convencional calcula bajas, consumo de munición, rutas, refuerzos, líneas de evacuación, rotación de personal, superioridad de fuego. Todo eso asume algo fundamental. Si disparas, el enemigo disminuye. Si resistes, el enemigo se desgasta. Si destruyes sus recursos, se debilita. Con zombies, eso solo es verdad a medias. Porque cada civil mal evacuado, cada policía mordido, cada soldado herido que no fue tratado a tiempo, cada hospital perdido, cada barrio abandonado y cada convoy desbordado se convierte en más enemigo. No estás luchando contra una fuerza fija. Estás luchando contra una epidemia que fabrica combatientes con tus errores, con tus retrasos y con tus propios muertos. Eso rompe la lógica militar desde la base. En una guerra normal, perder una ciudad significa perder terreno. En un apocalipsis zombie, perder una ciudad significa fabricar cientos de miles de enemigos nuevos escondidos entre edificios, hospitales, estaciones, escuelas y autopistas. El ejército puede recuperar terreno. Lo que no puede hacer fácilmente es recuperar densidad humana convertida en plaga. La segunda razón es todavía peor. El ejército depende de logística. Y la logística depende de la civilización. Ese es el punto que casi nadie entiende. La imagen popular del ejército es un soldado con rifle. La realidad del ejército es combustible, piezas, alimentos, agua, antibióticos, radios, baterías, rutas, satélites, mantenimiento, talleres, camiones, repuestos, mecánicos, médicos, cocinas de campaña, mapas actualizados, disciplina de transporte y una infraestructura civil entera trabajando detrás de cada uniforme. Un tanque sin combustible es chatarra cara. Un helicóptero sin repuestos es un monumento. Una base sin agua no es base. Una unidad sin cadena de suministro no es una fuerza militar. Es un grupo armado en cuenta regresiva. Y el apocalipsis zombie destruye precisamente lo que mantiene viva esa cuenta. Las ciudades arden. Las carreteras se saturan de civiles huyendo. Los conductores abandonan vehículos. Las refinerías dejan de operar con normalidad. Las rutas de distribución colapsan. Los puertos cierran. Las plantas eléctricas fallan. Los hospitales se saturan. Los centros de mando reciben información contradictoria. Los técnicos no llegan. Los contratistas desaparecen. Las familias de los soldados quedan en zonas de riesgo. La red celular se sobrecarga. El internet falla por regiones. La maquinaria militar no está separada del país. Está enchufada a él. Cuando el país entra en colapso, el ejército no se vuelve más puro ni más fuerte. Se queda sin piso. La tercera razón es el espacio. La gente imagina que el ejército pelearía grandes batallas campales contra hordas enormes en campo abierto.
Eso es fantasía visual. El combate real ocurriría donde el ejército menos quiere pelear. Ciudades, suburbios, edificios, túneles, hospitales, metros, carreteras colapsadas, barrios densos, centros comerciales, zonas industriales, escuelas, puentes, terminales, puertos, aeropuertos, vecindarios cerrados, azoteas, drenajes. Y el combate urbano convierte la superioridad militar en una pesadilla administrativa. Un dron puede ver movimiento. José no puede distinguir siempre entre un civil herido, un infectado lento, una madre cargando a su hijo o un soldado separado de su unidad en un callejón oscuro lleno de humo. Un tanque domina avenidas, no limpia departamentos, no entra a escaleras, no revisa baños, no diferencia una puerta vacía de una llena de personas escondidas. Un helicóptero intimida desde arriba. No asegura un hospital piso por piso. La artillería sirve para destruir una posición enemiga. ¿Pero qué destruyes exactamente en tu propia capital? ¿Bombardeas barrios enteros? ¿Vuelas hospitales porque hubo brotes? ¿Conviertes estaciones de tren, universidades y puentes en escombros mientras todavía hay civiles adentro? Ese es el siguiente gran problema. Los ejércitos no pelean en vacío moral. Pelean dentro de países que todavía, al menos al principio, intentan seguir siendo países, y eso impone reglas. La cuarta razón por la que siempre pierden es política. Los primeros días de un brote real no serían días de libertad total para el ejército. Serían días de órdenes contradictorias. No disparen contra civiles. Contengan sin escalar. Protejan infraestructura crítica. Mantengan la calma pública. Eviten pánico. No cierren todo todavía. No usen fuerza letal salvo autorización. Sostengan la frontera. Evacúen hospitales. Protejan al gobierno. Mantengan el suministro. No abandonen ciudades. No dejen imágenes de masacres en medios. No provoquen crisis diplomática. No bombardeen áreas pobladas. No interrumpan la cadena alimentaria. No permitan saqueos. No pierdan el control. Demasiadas misiones. Muy poco tiempo. Muy poca claridad. El ejército no decide solo. Obedece al poder político. Y yo, si el poder político, cuando el apocalipsis empieza, casi siempre llega tarde. Niega. Minimiza. Discute. Protege imagen. Evita usar palabras definitivas. No quiere admitir lo irreversible porque admitirlo destruye mercados, legitimidad, control y esperanza social al mismo tiempo. Así que mientras los mandos civiles dudan, el brote crece. Y cada hora perdida al inicio equivale a semanas de guerra después. La quinta razón es la más humana. Los soldados no son robots. Tienen padres, hijos, parejas, barrios, escuelas, casas, problemas, miedo. En una guerra convencional, un soldado puede ir al frente sabiendo que su familia está, relativamente, detrás del país, detrás de la línea, detrás del sistema. En un apocalipsis zombie no existe ese detrás. La familia del soldado puede estar exactamente donde el brote está explotando. Ni su hijo puede estar en una escuela cercada, su esposa en una carretera bloqueada, su madre en un hospital saturado, su hermano en una ciudad donde la policía ya cayó. Y entonces aparece el veneno que destruye cualquier ejército más rápido que las balas. La duda de para quién estás obedeciendo. Si el soldado siente que defender una avenida significa condenar a su familia a morir sola, la disciplina empieza a fracturarse. Primero pide una llamada, luego pide un permiso, luego desobedece una orden menor, luego desaparece, luego convence a otros, luego un convoy entero decide que su misión ya no es proteger la nación, sino sacar a los suyos. No necesitas una rebelión abierta para destruir un ejército. Te basta con miles de pequeñas lealtades privadas compitiendo contra la cadena de mando. Y eso siempre pasa. Aquí la sexta razón es la medicina. Los ejércitos pueden soportar bajas cuando entienden la herida. Pueden evacuar, pueden operar, pueden transfundir, pueden amputar, pueden rehabilitar. Pero en un brote zombie, cada herido es una pregunta táctica y moral al mismo tiempo. ¿Aíslas a un soldado mordido de inmediato? ¿Lo atas? ¿Lo ejecutas? ¿Lo sedas? ¿Lo dejas con esperanza hasta confirmar síntomas? ¿Le dices a su escuadra que su compañero ya está perdido? ¿Qué haces cuando ese compañero llevaba 10 años con ellos? ¿Y qué haces cuando son 5? ¿Y cuando son 20? ¿Y cuando ya no sabes si la saliva basta, si la sangre basta, si el rasguño basta, si el tiempo de conversión cambió? La incertidumbre médica es dinamita para la moral, porque el ejército vive de la confianza en el equipo, en la cobertura mutua, en evacuar al caído, o en no abandonar al herido. El apocalipsis zombie convierte esos valores en vulnerabilidad. Ayudar puede infectarte. Rescatar puede condenar al grupo. Evacuar puede meter el virus dentro de la base. Eso no solo mata cuerpos, mata la idea misma de camaradería como se entiende en combate. La séptima razón es la saturación del territorio. La gente suele imaginar una línea defensiva. Aquí los humanos. Allá los zombies. Pero un brote real no genera frentes claros. Genera manchas, puntos rojos.
Zonas aparentemente limpias con focos invisibles. Barrios seguros al amanecer y perdidos al anochecer. Hospitales donde el problema no está afuera sino en triage. Bases donde el contagio entra por un proveedor, un médico o un soldado que ocultó una mordida. Eso impide la guerra tradicional. No puedes concentrar todas tus fuerzas donde viene el enemigo, si el enemigo puede aparecer detrás, dentro o al lado al mismo tiempo. El ejército necesita priorizar, elegir ciudades, elegir corredores, elegir depósitos, elegir puentes, elegir plantas de energía, elegir zonas de evacuación. Pero cada elección implica abandonar otras. Y cada territorio abandonado produce más caos, más civiles desplazados, más rumores, más saqueos, más violencia y más infectados. No estás conteniendo una invasión externa. Estás intentando impedir que tu propio país se convierta en un multiplicador del enemigo. Eso nunca se hace limpio. La octava razón es el combustible de toda catástrofe prolongada, el hambre. Puedes mandar tanques, helicópteros y tropas a las calles el primer día. Puedes incluso recuperar sectores. Puedes encerrar barrios. Puedes asegurar centros de gobierno. Pero cuando pasan varios días y la población descubre que no hay abasto, que los supermercados están vacíos, que el agua empieza a fallar, que la electricidad cae por zonas y que las autoridades ya no pueden proteger a todos, entonces el apocalipsis deja de ser solo zombie. Se vuelve humano. Saqueos, motines, asaltos a convoyes, tomas de depósitos, mercados negros, bandas armadas, vecindarios cerrados a tiros, campamentos de refugiados colapsando, prisiones reventadas, milicias, señores locales de la comida, políticos regionales queriendo autonomía, policías que dejan de obedecer al centro, guardias que venden acceso, soldados que truecan munición por víveres para sus familias. Y el ejército se ve obligado a dividirse. Una parte pelea contra infectados, otra protege infraestructura, otra controla disturbios, otra escolta comida, otra evacúa autoridades, otra contiene fronteras, otra asegura plantas, otra busca mantener rutas abiertas. Mientras más tareas le das, menos ejército tienes en cualquier punto. Y cuanto más se prolonga el colapso, más recursos gastas protegiendo vivos desesperados que combatiendo muertos. La novena razón es que la superioridad tecnológica se degrada rápido. Visores nocturnos requieren baterías. Drones requieren operadores, carga y comunicaciones. Satélites sirven mientras la estructura de mando sigue interpretando datos. Blindados requieren mantenimiento constante. Armas automáticas requieren munición y limpieza. Sistemas de identificación requieren energía y coordinación. Bases avanzadas requieren reabastecimiento. Los zombies, en cambio, operan con una logística perfecta porque no tienen logística. No comen antes de atacar. No descansan. No esperan reemplazos. No temen combustible bajo. No necesitan dormir 4 horas. No se deprimen. No desertan. No necesitan médicos. No exigen pensión. No hacen preguntas. Eso no significa que sean mejores combatientes. Significa que son el enemigo ideal para desgastar un sistema complejo. Y ningún sistema complejo gana una guerra larga contra algo que no comparte sus limitaciones. La décima razón es la información. Los ejércitos modernos dependen de un mapa de realidad bastante preciso. Necesitan saber qué zona cayó, qué puente sigue abierto, qué hospital está funcional, qué unidad sigue operando, qué ruta sirve, dónde están los civiles, qué cantidad de infectados hay, si la ciudad vecina aún resiste, si el aeropuerto puede usarse, si el puerto sigue bajo control. Ahora imagina eso en un apocalipsis real. Miles de llamadas, miles de videos falsos, miles de reportes duplicados, gobiernos locales mintiendo para no sembrar pánico, mandos regionales ocultando pérdidas, unidades incomunicadas, población moviéndose sin registro, hospitales sin capacidad de reportar, policías colapsando, alcaldes huyendo, carreteras cerradas por accidentes y no por combate, ciudades enteras que parecen tranquilas desde el aire, pero están llenas de infectados dentro de edificios. El resultado es simple. El ejército empieza a pelear sobre información degradada, y pelear con un mapa malo es pelear medio ciego. La 11ª razón es que no puedes matar a una epidemia con ocupación tradicional. Puedes tomar una ciudad. ¿Y luego qué? Revisas cada edificio, cada apartamento, cada sótano, cada escuela, cada hospital, cada vagón del metro, cada túnel, cada estacionamiento, cada drenaje, cada casa con la puerta cerrada. Una ciudad moderna no se limpia en una tarde, ni en una semana, ni siquiera con miles de efectivos si el brote ya ha hecho raíces, porque cada estructura urbana ofrece escondites, cuellos de botella y puntos de emboscada. Y cada civil sobreviviente escondido complica las reglas de enfrentamiento. No puedes simplemente arrasar todo si el Estado todavía pretende sobrevivir como Estado. Entonces el ejército hace lo que puede hacer. Corredores, perímetros, zonas verdes, barridos parciales, nodos estratégicos. Eso no es victoria, es administración del colapso. La 12ª razón es la cadena de mando. En teoría, hay que un ejército sigue órdenes claras de arriba hacia abajo.
En el apocalipsis, la parte de arriba también está muriendo. El presidente puede ser evacuado, el Congreso puede dispersarse, los ministros pueden quedar incomunicados, los centros de mando pueden ser reubicados, las líneas seguras pueden saturarse. Un general puede recibir órdenes políticas absurdas. Otro puede ignorarlas. Otro puede decidir salvar su región. Otro puede negociar con autoridades locales. Otro puede transformarse él mismo en caudillo. Y cuanto más se extiende la crisis, más probable es que el ejército deje de ser uno solo. Empieza a regionalizarse, a tribalizarse, a fracturarse por lealtad local, supervivencia, familia, liderazgo carismático o simple geografía. Ese es el punto donde el ejército ya no pierde solo contra zombies, o sí pierde contra su propia descomposición. La 13ª razón es el ritmo biológico. Los soldados se cansan, unidades necesitan rotación, centinelas se duermen, conductores se equivocan, pilotos alcanzan límites, médicos se saturan, mandos cometen errores al tercer día sin dormir bien. Un zombie nunca comete un error por fatiga. Tal vez no piensa, pero tampoco se quiebra. En una guerra larga, el agotamiento humano se convierte en una ventaja operativa del enemigo, incluso si el enemigo es estúpido. ¿Por qué basta una guardia mal hecha, una puerta mal asegurada, una revisión apresurada, una mordida ocultada, una noche de pánico en una base llena de refugiados, una confusión en un puesto de control, un conductor de ambulancia que entra infectado? Solo una. Eso es lo terrible del apocalipsis zombie. Tu sistema tiene que funcionar casi perfecto durante demasiado tiempo. El suyo solo necesita una grieta. La 14ª razón es que el ejército no puede salvar a todos. Y el momento en que la población entiende eso, la legitimidad cae en picada. Un gobierno puede soportar miedo, puede soportar malas noticias. Lo que le cuesta sobrevivir es la sensación pública de selección. ¿Por qué evacuaron esa zona y no la mía? ¿Por qué hay soldados protegiendo la planta eléctrica pero no el hospital de mi ciudad? ¿Por qué custodian comida para funcionarios mientras mi barrio no tiene agua? ¿Por qué dispararon en el puente? ¿Por qué cerraron la frontera? ¿Por qué dejaron atrás a los enfermos? ¿Por qué bombardearon ese sector? ¿Por qué mi familia fue rechazada del refugio militar? Cada decisión racional desde el punto de vista estratégico produce odio desde el punto de vista humano. Y el odio interno erosiona cualquier esfuerzo bélico. Porque pelear mientras millones todavía creen en ti es una cosa. Pelear mientras millones creen que los abandonaste es otra muy distinta. La 15ª razón es la economía de la munición. Esto suena técnico, pero es brutalmente real. Matar zombies no siempre es eficiente. Si la infección exige destrucción cerebral o daño muy específico, entonces disparar en masa no basta. Necesitas precisión, ángulo, control de fuego, cercanía relativa o volumen absurdo. En situaciones urbanas con civiles mezclados, esa exigencia se vuelve todavía peor. Cada cargador gastado en una calle llena de infectados que siguen viniendo es combustible, metal y pólvora y transporte que alguien tiene que reponer. Cada granada usada dentro de un edificio inutiliza espacio, genera humo y quizá mata civiles. Cada ráfaga mal administrada crea confianza falsa. La gente imagina al soldado disparando sin fin. La realidad son cajas de munición saliendo de depósitos, convoyes escoltados, números, cálculos y prioridades. Y cuando el enemigo no deja de aparecer porque viene de la propia población, la matemática se vuelve obscena. Puedes ganar todos los tiroteos y aún así perder la campaña. La 16ª razón es la imposibilidad de terminar la guerra. Toda guerra necesita una condición de cierre. Un objetivo final. Tomar la capital. Romper al enemigo. Firmar rendición. Destruir sus fábricas. Cortar su suministro. Matar a su líder. Asegurar el río. Cerrar la frontera. Pero ¿cuál es la condición de victoria contra un apocalipsis zombie que ya superó cierta escala? ¿Matar al último infectado del país? ¿Del continente? ¿Del mundo? No existe final rápido, solo reducción lenta del desastre. Y cuando no hay una imagen clara de victoria, los ejércitos entran en una guerra que no pueden vender, no pueden medir y no pueden prometer acabar pronto. Eso devora moral, política y paciencia social. La 17ª razón es la más simple de todas, porque el ejército no fue diseñado para ser civilización. Y en el apocalipsis le pides exactamente eso. Le pides que sea policía, médico, gobierno, protección civil, transporte, cadena alimentaria, autoridad judicial, gestor de refugiados, guardia de fronteras, operador de energía, control de disturbios, defensa territorial, fuerza de rescate y además ejército. Ninguna institución soporta ser todas las instituciones a la vez durante demasiado tiempo. Se rompe. Entonces, cuando alguien diga que los ejércitos siempre perderían en un apocalipsis zombie, no significa que los soldados sean inútiles. Al contrario, probablemente serían la última estructura grande en seguir funcionando.
Los últimos convoyes ordenados, los últimos hospitales realmente defendidos, los últimos puntos con disciplina, radios y mandos coherentes. Los últimos que podrían abrir corredores, salvar ciudades parciales, asegurar agua, sacar niños, mantener una planta, sostener una base, proteger una represa, defender un puerto o sacar a un país de una caída vertical durante unas semanas preciosas. Pero eso no es lo mismo que ganar. Ganar implicaría restaurar el mundo que existía antes. Y esa es precisamente la parte que el ejército no puede hacer solo. Puede matar, puede contener, puede retrasar, puede sacrificar territorio para salvar estructura, puede construir enclaves, puede salvar fragmentos de nación. Lo que no puede hacer, una vez que todo lo demás cae, es reemplazar por completo a la sociedad entera. Por eso siempre pierden. Porque cuando el apocalipsis zombie se vuelve grande de verdad, la guerra deja de ser una cuestión de potencia de fuego y se convierte en una cuestión de densidad humana. Infraestructura, confianza pública, suministro, medicina, política, tiempo y biología. Y ningún ejército, por moderno que sea, tiene suficiente munición para dispararle a la desintegración de un país. Ese es el verdadero final de la historia. No verías al ejército desaparecer de un día para otro. Verías a algo peor. Lo verías retroceder de misión en misión, de ciudad en ciudad, de corredor en corredor, de base en base. Primero intentando salvarlo todo, luego intentando salvar lo esencial, después intentando salvar lo salvable, y al final, intentando salvar algo. Esa es la razón por la que siempre pierden en un apocalipsis zombie. No porque no puedan vencer a los muertos, sino porque para cuando entienden que la guerra real no es contra los muertos, sino contra el colapso total del mundo vivo. Ya están peleando una batalla que ningún ejército fue creado para ganar.